Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo episodio de Tierra Buena para el Día del Señor. Estamos con ustedes, el padre diácono Toño Tame. ¿Cómo estás, Toño? Muy bien, gracias a Dios, Padre Miguel. Qué gusto Eh, saludarlo. También el padre Jaime Paredes. ¿Cómo estás, Ah, Jaime? ¿qué tal? Saludos, Bien, bien. Saloma con su servidor. Bien, vamos a leer el Evangelio del ciclo B de la semana del domingo 23 del tiempo ordinario, 23º, y pues vamos a tratar de aportar algo para la reflexión y para hacer tierra buena. Les damos las gracias por su atención. Les damos las gracias por seguirnos y esperemos que este podcast sirva para el crecimiento espiritual. Bien, Toño, te toca comenzar la reflexión. ¿Vas a decir algo antes del Evangelio? No, yo quisiera, si les parece bien, proceder a la Perfecto, lectura del Santo perfecto. Evangelio y ya. Muy bien. Jaime, por favor. Sí, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Muy bien. Gracias, Jaime. Toño, por favor. Sí, con mucho gusto. Pues ya el domingo pasado retomamos la lectura de Marcos, ¿no? Y la parte final del Evangelio de hace 8 días que escuchamos y reflexionamos es cuando Jesús dice que lo malo no es lo que entra del hombre, sino lo que sale de él, ¿no? Que es pues toda esta proyección que hace el hombre de su amor o de no su amor. Y quiero o estoy utilizando esta pequeña introducción porque hoy vemos cómo Jesús en un territorio, ¿no? De la región de Tiro y fue de nuevo a Sidón, o por Sidón al mar de Galilea, ¿no? Vemos cómo todo Jesús empieza o continúa a proclamar su mensaje en todos lados, ¿no? En todos lados, porque este territorio, si no mal me acuerdo, y corríjanme, padre Jaime, padre Miguel, se considera un territorio gentil, ¿no? De los gentiles, ¿no? Entonces, pues Jesús nos habla aquí en esta parte del Evangelio que su anuncio es universal para todos, ¿no? Y este milagro que Jesús realiza con este hombre sordo y tartamudo, pues es una acción que la iglesia sigue, eh, digamos, practicando, si se me permite esta expresión, sigue practicando en el sacramento del bautismo, ¿no? Es el último de los símbolos y signos que utilizamos en el sacramento del bautismo, es cuando el celebrante hace la señal de la cruz en los oídos y en la boca del bautizado y le dice éfeta, ¿no? Ábrete. Y
el texto de lo que marca el ritual del bautismo dice, ábrete para que puedas escuchar a su tiempo la palabra y proclamar la fe. Entonces aquí, queridos hermanos, estamos viendo cómo la iglesia interpreta muy bien este milagro de Jesús, ¿no? Porque nosotros, para que salgan cosas buenas, tenemos que escuchar la palabra, hacerla nuestra, vivir en consecuencia de esa palabra y proclamar la fe en Jesucristo. Y entonces ahí sí habrá una verdadera transformación en nuestro interior. Entonces, yo quisiera hoy en este día decirles, es muy bueno escuchar la palabra, pero también la palabra hay que estudiarla, también la palabra hay que reflexionarla, ¿no? Primero escuchamos, reflexionamos y después actuamos. Y así como vemos que las personas que no escuchan es muy difícil que aprendan a hablar, ¿no? Hoy se tienen ya varias técnicas que permiten hacer algunas cosas que hace poco tiempo eran no imaginables, pero así como quien no puede escuchar, pues le cuesta mucho trabajo poder hablar porque no puede imitar los sonidos, no puede hacer esta parte de ver cómo suena el sonido e imitarlo, pues aquí Jesús nos está diciendo que lo primero que tenemos que hacer es escuchar su palabra. Y escuchar la palabra de Jesús no quiere decir escuchar lo que yo quiero escuchar, ¿no? Porque a veces caemos en eso, ¿no? Ah, es que la palabra de Jesús a mí me dice tal cosa. Sí, claro, Jesús te habla a ti en lo individual, en lo personal, pero Jesús habla con su palabra de verdad. Y entonces, para que nosotros realmente la escuchemos, la hagamos nuestra, pues hay que reflexionarla y estudiarla, ¿no? Pero además de esta parte, yo quisiera ahora traspolar esta escucha a un mensaje que yo quiero tomar de este santo evangelio. Es Jesús nos dice, escucha, escucha, ¿no? Y entonces aquí, queridos hermanos, podríamos hacer muy bien un ejercicio de decir, ¿cómo está nuestra escucha? ¿No? Regularmente, o la mayoría de las ocasiones, las diferencias que se dan entre una persona y otra es que no se escuchan. Porque escuchar no solamente es oír, ¿no? Escuchar es poner toda mi atención para entender y comprender qué me quiere decir la otra persona. Y eso cuesta trabajo, ¿no? Porque además implica que yo entienda las razones de la otra persona, que yo pueda preguntar por qué me está diciendo eso y qué hay detrás. Y esa es realmente una verdadera comunicación. Y esta verdadera comunicación cuesta mucho trabajo tenerla en cualquier, digamos, relación y en cualquier organización, ¿no? ¿O a poco en nuestras parroquias nos escuchamos, ¿no? ¿O a poco en nuestras parroquias tenemos, no voy a decir ejercicios, pero disposición de ver lo que nos quiere decir un grupo, de lo que nos quiere decir otro grupo? ¿Y a poco nos escuchamos en la familia, ¿no? Los papás muchas veces nos quejamos de los hijos, pero ¿cuántas veces nos hemos sentado a escucharlos y a preguntarles por qué hacen o dicen lo que hacen y dicen, ¿no? Esa parte de escuchar, que los técnicos de la comunicación y todo llaman la escucha activa, ¿no? La escucha con empatía. Y si algo tenía Jesús,
es lo que nosotros llamamos empatía, ¿no? Empatía es yo me pongo en el lugar del otro, yo entiendo por qué el otro reacciona así, por qué actúa así y por qué dice lo que dice. Entonces yo creo que en este domingo Jesús nos está haciendo una gran invitación a que esta capacidad que tenemos de escuchar realmente a los demás, la pongamos en práctica, ¿no? Y aquí yo quisiera aprovechar, hay un pedacito, y acordándome también, van a decir, Padre Miguel, Padre Jaime, que cito frecuentemente el sacramento del bautismo, pero que es un sacramento maravilloso. Hay una lectura de Pablo, que también es de las lecturas recomendadas para el sacramento del bautismo, que es un pedacito de la primera carta de Pablo a los Corintios, ¿no? En donde dice, sean humildes y amables con los demás y sopórtense mutuamente en el amor. Si la comunicación tiene su base y su origen en el amor, va a ser mucho más efectiva, ¿no? Y fíjense cómo Pablo nos dice, sopórtense. Y el soportar a alguien quiere decir que tengo diferencias con él. Soportar a alguien quiere decir que a veces no voy a estar de acuerdo. Soportar a alguien, además, es que yo lo apoyo y lo ayudo cuando necesite. Y esta parte me da la introducción a la segunda parte de mi primera intervención, que es Jesús también nos está diciendo acá, en este milagro, que tenemos que escuchar a los demás. Escuchamos al pobre, escuchamos al que necesita nuestro hombro, escuchamos a nuestro hijo cuando vemos que no está haciendo las cosas que nosotros pensamos correctas, pero no nos acercamos a él. Escuchamos a las personas que tenemos alrededor para que realmente el amor que hemos recibido de Jesús también se los hagamos llegar a ellos. Esta parte de la escucha a mucha gente que nos está hablando y que nos está gritando que necesita nuestro apoyo, nuestra ayuda, o en cómo nos quedamos, ¿no? O pensamos, por ejemplo, que ayudar a los migrantes es algo que tiene que hacer alguien, ¿no? Que a mí pues no me toca, ¿no? Pues al fin, yo no veo todavía por mi colonia migrantes, entonces pues yo no me preocupo, ¿no? O yo veo que alguien no está bien y con su silencio me está hablando y me está diciendo que necesita algo, pero yo no me acerco porque no me toca, ¿no? Entonces, yo creo que en este evangelio, queridos hermanos, nos está haciendo Jesús una invitación muy clara a que tengamos que aprender realmente a escuchar y obviamente también a comunicarnos, pero a comunicarnos con esa palabra que salga de nuestro interior, inspirada por el amor de Jesús. Y entonces es una palabra muy diferente, ¿no? A las palabras que podemos decir que no están inspiradas en Jesús, ¿no? Y yo quisiera terminar este primer comentario, no me acuerdo exactamente hoy de quién es esta cita, pero que nos dice que por eso Dios nos dio dos oídos y una boca, para que escuchemos más de lo que hablamos. Entonces, yo creo que es la gran invitación a hoy escuchar y actuar en consecuencia. Muy bien. Jaime, Bien, gracias. A mí me llama la atención el final, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Eh, el Evangelio me invita como a centrarme en la acción de Dios. Él es el que definitivamente nos abre, ¿no?
ábrete. Él es el que nos abre. Yo creo que sí podría yo estar viviendo dentro de mucho egoísmo, dentro de mucha obscuridad, dentro de mucha necedad. Podría yo estar viviendo allí y ni siquiera puedo yo pedir que Dios venga a actuar, sino que nace de la súplica de los que están allí, de los que están cercanos. Ujú. Se acercan a Jesús y le suplicaban. Entonces, este elemento de la súplica pareciera que abre las puertas a Dios y Dios viene y nos abre a nosotros. Es como una apertura constante. La súplica permite que Jesús se acerque y no solamente le impone las manos, lo buscaban para imponer las manos, sino que además le mete, ¿no? Esta fuerza, hasta parecería un gesto así muy brusco, le mete los dedos en los oídos, le toca la lengua con la saliva, toda esta acción fuerte de Jesús para abrirnos. A mí me llama mucho la atención, esto es acción de Dios. Sin lugar a duda, Dios que está aconteciendo en nuestra vida. Ya uniéndolo un poco con el texto de la primera lectura que es de Isaías, pues también es como un mensaje, ¿no? Es la profecía aquí. Digan a los de corazón apocado, ánimo, he aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya a salvarlos. Ya viene, es como un anuncio. Dios mismo va a actuar. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Toda esta transformación, sin lugar a duda, es la acción de Dios. Es acción de Dios. Él es el que está actuando. Ahora, eh, no nos deja como anulados, no nos va a dejar anulados. Dios actuando no nos deja a los seres humanos anulados, sino que nos va a contagiar de esta acción que permite que abra, que se abra el ser humano. Entonces, los creyentes somos parte de esa acción de Dios que estamos empujados a abrir, a invitar a la apertura a Dios. Él es el que obra. Mm, ¿De qué forma lo hace? Híjoles, pues a veces necesitamos porrazos en la vida para decir, pues ábrete, ¿no? Realmente escucha la voz de Dios, la voz de Jesús. Necesitamos algún acontecimiento, a veces las pérdidas, los acontecimientos dolorosos, o nuestras mismas carencias, nuestros mismos vacíos, cuando los vamos tomando desde Dios, son esa fuerza de Dios que nos está abriendo hacia Él, abrirnos hacia Él, abrirnos a escucharlo a Él, a proclamarlo a Él. Falta, estamos en proceso porque a los que son testigos de este milagro les dice, guarden silencio. Ellos no se podían callar, pero les dice, deténganse. Es un proceso porque es necesario ir encontrando a Jesús en más adelante, no en la afición de un milagro que pudiera atraernos, sino en la vivencia profunda de la cruz, que es donde pues, hacia allá vamos todos los creyentes. Es ahí donde Jesús, Dios se abre para todo el hombre, para todos nosotros, y también nosotros podemos estar abiertos a Él. Se arma entonces la comunicación que expresaba el diácono, pues hay entre familias, entre nosotros. Esta apertura en la comunicación, pues se logra siempre contemplando a Jesús, que Él es el que obra, que bien lo hace todo, que bien lo va realizando, que bien nos abre, aunque a veces es a través de estas situaciones límites de nuestra vida, Él nos va abriendo por ahí. Muchas gracias, Padre Jaime. Em, pues como dice Toño, ya lo abarcaron todo. Eh, yo quisiera nada más hacer una referencia a los símbolos, ¿no? La mano, el dedo, es el instrumento de Dios en la creación. Dios crea a las cosas y sobre todo al hombre con sus manos. Y esto lo vemos reflejado aquí en el Evangelio como una nueva creación. Jesús reconstituye al hombre a su estado primigenio, a su estado antes del pecado.
El otro símbolo que yo encuentro muy elocuente es la saliva. Para los judíos, la saliva era una concentración del espíritu, ¿no? El espíritu es un aliento y la saliva es una concentración de su espíritu. Por eso se moja los dedos en la saliva y con eso recrea al hombre. ¿Qué es lo normal? Que el hombre hable y escuche o que no escuche y tartamudee. Lo normal es que escuchemos y hablemos, ¿no? Entonces, esta es como una representación de una nueva creación. Jesús toma a un tartamudo, sordo y tartamudo, Ujú, lo aparta, me parece muy elocuente esto de lo aparta, porque el cristianismo es una elección, o apartarnos de la sociedad en los criterios humanos. Nosotros podemos participar en la sociedad, pero en los criterios de Dios estamos aparte. Por supuesto que esta es una transformación eh, propia del catecumenado, de las comunidades, que los catecúmenos se sienten apartados por Dios de sus ambientes de pecado. Y entonces, aquí, como decía Toñito, está muy reflejado el bautismo. Esto es como un texto bautismal que hace referencia a lo que sucede en el bautismo. Primero, nos aparta Dios, nos convierte en un pueblo santo, nos convierte en una realidad nueva. Luego, interviene en nuestros oídos y nuestra boca para abrirnos a la palabra de Dios y para abrirnos al mundo. ¿Qué es un sordo y tartamudo? Por supuesto que ya lo dijo Toño y lo dijo bien Jaime, pero a mí me parece que esto hace referencia a una imposibilidad de escuchar a los demás que se convierte en una inseguridad. ujú, Cuando uno tartamudea, a pesar de que esto puede ser un defecto físico, esto puede ser un defecto anatómico, muchas veces el tartamudeo significa que nosotros estamos inseguros de nosotros mismos. ujú, Y cuanto más esfuerzo hacemos para no tartamudear, más tartamudeamos, ¿no? A mí me recuerda mucho a un libro de Vallés, que hablando de Tony de Melo, decía que el tartamudo, si se esfuerza en no tartamudear, va a tartamudear más. Pero cuando ujú, se le olvida que es tartamudo, habla fluidamente porque la seguridad personal es la razón de la fluidez en el hablar. Entonces, si no hay un defecto físico y no hay un defecto neuronal, el tartamudo es una persona insegura de sí misma. Entonces, lo que hace Jesús para que esta persona oiga y hable, es intervenir con su espíritu para que el espíritu comience a fortalecer el corazón del hombre. Y esta me parece muy bautismal. El bautismo es una realidad que nosotros vamos explorando, que nos hace hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos una seguridad personal mucho mayor que como hijos de quién sabe quién. Ujú. A pesar de que nuestros padres nos pueden querer mucho, a pesar de que tenemos una familia humana que puede ser muy bella, ser hijo de Dios y pertenecer a la familia de Dios te da un estatus muy diferente. Te hace un príncipe, un rey, te hace participar del reinado de Cristo. Y esto redunda en una seguridad personal. El Evangelio no es nada más para portarse bien. Ujú.
El Evangelio también es tomar conciencia del amor de Dios y el amor de Dios que nos transforma y nos hace personas valiosas. Ujú. Ujú. Estas tres características del bautismo, reyes, por profetas y sacerdotes. Eh, Estas tres características bautismales, la del sacerdocio, la de la profecía y la del reinado, son cosas que nos tienen que hacer sentirnos bien, sentirnos con una seguridad para actuar en el mundo. Y entonces, el apartado, el que está alejado del espíritu del mal y que ya tiene la concentración del espíritu divino a partir de la acción de Jesús, es una persona que puede hablar porque escucha, porque escucha la palabra de Dios y puede hablar la palabra de Dios. Aquí no se trata de darle de bibliazos a todo mundo, estar citando la Biblia constantemente, sino el Espíritu del Señor se hace, se infla, se hace grande en el interior de las personas para que las personas puedan sentirse seguras y actuar el bien. Yo creo que, híjole, este fragmento me encanta. Ujú. Toño, Gracias, Padre Miguel. Pues un segundo comentario muy rápido. Eh, Vemos aquí que este hombre sordo y tartamudo no llega solo a Jesús. El texto dice, le llevaron entonces a un hombre, ¿no? Y yo quisiera con esto interpretar que la fe, la fe la tenemos que ir diseminando nosotros los que creemos, ¿no? Porque a quien no conoce la palabra, pues es muy difícil, ¿no? Que de pronto empezar a seguir a Jesús, ¿no? Entonces, nosotros, así como estas personas que no nos aclara el texto quiénes fueron, ¿no? Si unos vecinos, los apóstoles o alguien, nada más dice, le llevaron entonces a un hombre sordo y le suplicaba que le impusieran las manos, pues es que así como estas personas de ese tiempo de Jesús querían que Jesús actuara en este sordo y tartamudo, pues así nosotros deberíamos de pedirle a Jesús que actúe en todas las personas que tenemos cerca, que conocemos y aún las que no conocemos, ¿no? Y esta parte yo quisiera aterrizarla de, bueno, septiembre, regularmente lo conocemos como el mes de la patria, ¿no? Y yo creo que hoy en estos momentos, esta patria nuestra necesita mucho que aprendamos a escucharnos por un lado y que aprendamos a oírnos, ayudarnos y juntos hacer que esta nación sea una nación mejor, pero para todos, ¿no? Para todos. Yo ahí dejaría mi comentario el día de hoy. muchas gracias, Toño. Jaime. También ahí yo le dejo. Muy bien, muy bien. Yo creo que es interesante eh, la, la, la referencia que hace Marcos al Antiguo Testamento. La expectativa del Mesías era que iba a transformar la realidad, a hacer hablar a los mudos y Ujú, a hablar bueno, a los sordos y hablar a los mudos. Y esto me parece que prepara el capítulo 8. El capítulo ujú, 8 es la profesión de fe de Pedro, en la ujú, que le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, vivo, y esto arranca ujú, una nueva etapa del Evangelio de Marcos. Entonces, esta frase, última, qué bien lo hace todo. Hace hablar
hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Esta constatación de que la fe en Cristo no es una doctrina, sino es una constatación de la acción de Dios en el mundo. Y esto prepara la profesión de fe de Pedro. Tiene que preparar también a nosotros, nos tiene que preparar para hacer esta misma profesión de fe. Bien, pues les agradecemos mucho que nos escuchen. Les pedimos que si les sirvió, le den like y compartan con sus amigos y con sus familiares para que esta reflexión llegue a más personas. Muchas gracias. Bye. Hasta pronto. Adiós.